Mis hermanos queridos, qué alegría es volver a encontrarnos el día de hoy con el propósito hermoso de estudiar la palabra del Señor, de sacar unos minutos preciosos para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Damos gracias también al Señor porque podemos encontrarnos hoy con el pastor, con Fabio y con todos ustedes que aunque no los podemos ver, sí podemos leer algunos de sus comentarios. A veces no podemos todos porque son muchísimos, pero sí les leemos. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por orar por nosotros, mis hermanos. Nosotros también estamos rogando a Dios y orando por ustedes porque el Señor sea siempre bueno y considerado con todos nosotros. Vamos a estudiar la Biblia, así que voy a invitarles a cerrar los ojitos y a elevar una plegaria al cielo. Señor, te damos muchas gracias porque en este día nos permites encontrarnos contigo. Al abrir tu palabra, Señor, es nuestro deseo escuchar tu voz. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Muchachos, la lección de hoy es extraordinaria. La lección de hoy crea en mí un corazón limpio. Yo creo que ese es el pedido, esa debiera ser la oración de todos nosotros. Y la lección de hoy nos plantea esa invitación tan maravillosa. Y permítanme, porque este texto del Salmo 51 creo que es un texto ampliamente conocido, pero que de allí se derivan grandes lecciones para nuestras vidas. Yo voy a tomar el tiempo para leer los primeros versículos. Y luego, muchachos, yo quiero hacer una pregunta, y es que ¿por qué David, verdad, quien es el escritor de este salmo, apela aquí a eso que venimos hablando nosotros, ese amor, esa misericordia de Dios? El versículo 1 del Salmo 51 dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Bendito el Señor. Versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wow, tremendo, muchachos. Dice el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Ahora termina esta lectura el versículo 5 y dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Al abordar este estudio, la pregunta que planteé al iniciar es esa, muchachos: ¿por qué David apela aquí a la misericordia de Dios? ¿Qué respuesta? ¿Qué creen ustedes que hay acá? ¿Qué lecciones podemos aprender de esa expresión tan linda? Sí, porque es una expresión de un corazón que está, ¿verdad?, contrito y humillado. ¿Qué pueden ustedes añadir, muchachos? Pues pastor, la verdad es que cuando el rey David habla de esta manera, el rey David se siente pecador, ¿no? Se siente, aún podría decirlo, se siente quizás perdido en sus propios pecados, perdido en sus propios pensamientos, y sabe que el único que puede darle solución a su vida es el Señor. Ahora, ese pensamiento quizás para hoy muchos dirán: no, ese pensamiento no hay que tenerlo. Nosotros debemos pensar que estamos salvos y siempre salvos y vamos a ser salvos. Es cierto, es bueno tener ese pensamiento de positivismo. Sin embargo, no podemos ser justificados ante Dios sin Cristo. Y si yo no tengo a Cristo, pues tristemente estoy perdido. Así que es bueno reconocer que somos pecadores y que necesitamos que venga Cristo a limpiar toda nuestra maldad. Esa era la mayor necesidad del rey, ¿no? Sí, señor. Fíjense lo siguiente. Dice el encabezado del Salmo 51, dice Salmo de David, y luego dice: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, David, de alguna manera, él solo en su propia intimidad parece que no ha reconocido su pecado. A él tuvo que ir allá el profeta y recordarle y decirle: hey, usted está haciendo las cosas de la manera equivocada. Esto no es así, esto está delante de Dios. Y luego él expresa estas palabras de su boca que nacen del corazón, ahora sí, porque él le ayudan, le dan la empujadita para que él reconozca su error. Y entonces el pastor, usted pregunta que de alguna manera, ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios?
Pues por lo que hablamos ayer, mi brother y mi querido Beto y hermanos, por lo que hablamos ayer, porque la misericordia de Dios es para siempre, porque la misericordia de Dios no distingue, como lo decíamos, ni raza, ni color, ni nacionalidad, ni el pecado tan grande que usted haya hecho. O sea, es misericordia de Dios. Por eso él empieza relatando en el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, y luego dice, conforme a tu misericordia, o sea, hay una garantía en la vida del salmista, y es que él reconoce y recuerda que Dios sí tiene misericordia. Él dice, tenga piedad de mí de acuerdo a su misericordia. Y lo segundo que él dice es, conforme a la multitud de tus piedades. O sea, él sabía que como él había cometido multitud de pecados, de alguna manera David violentó toda la ley de Dios en un solo acto. Él entonces apela también a la multitud de las piedades del Señor, que es lo que deberíamos hacer nosotros. No podemos sentirnos derrotados, no podemos sentirnos chasqueados, no podemos sentirnos perdidos. ¿En qué aspecto lo digo? Porque hoy podemos encontrar un grupo de religiosos que tristemente te van condenando simplemente por la vida que tienes, te van condenando. Usted ya está perdido. Usted por estar en esa religión, usted está perdido. Usted ya no tiene oportunidad. Usted por haber hecho lo que hizo, eso ya no tiene oportunidad de nada. Muchachos, fui a visitar fui a una campaña evangelística por allá por la tierra de Tame, una de las últimas campañas del año pasado, y me llevaron a visitar un muchacho. Y ese muchacho tenía su pareja y le fuimos a hacer la invitación para el matrimonio. Pero él, de alguna manera, había recurrido y había ido a visitar a algunos adivinos y algunos brujos típicos de la tierra. Había ido. Y entonces, después de que fue a hacer brujería, él asistía a una iglesia, no digo el nombre. Y cuando él le dijo allá a su pastor que él había ido a consultar al brujo, el pastor le dijo que él ya estaba condenado, que él ya no tenía oportunidad, que él ya le había entregado el alma al diablo y que por lo tanto hiciera lo que hiciera y así lo bautizaran de cabeza, le dijo el pastor, no va a tener salvación. Encontramos mucha gente así hoy, pero ¿qué me dice David a mí? ¿Qué me dice David? Que si Dios perdonó el adulterio de David, que si Dios perdonó el asesinato de David y todos los pecados que se desarrollaron y se desglosaron de esos dos, Dios tiene piedad y tiene misericordia también de lo que yo estoy haciendo, porque Dios es un Dios equilibrado, porque es un Dios justo. Mira, sí señor, me adelanto un poquito a Betico, a Beto. El Salmo 103, el versículo 10, hace una aseveración aquí el salmista muy hermosa que sirve para complementar esto que estamos diciendo y que nosotros una vez más por esto debemos alabar a Dios. De hecho, el Salmo 103 dice alabanza por las bendiciones de Dios. Y miren muchachos, hermanos queridos, esta cosa tan linda. Salmo 103 versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Usted sabe la profundidad de lo que está diciendo aquí el salmista. ¿Cómo le paga usted a su vecino? Mal por mal. Como me la hizo, yo también se la hago. Aquí el salmista está reconociendo y está diciendo que Dios nos trata a nosotros. No, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Mire, nosotros merecíamos la muerte porque pecamos. Y ahora la gracia se ha extendido para con nosotros, la bondad de Dios. El mismo versículo 10 dice la última parte, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahora, la pregunta directa, muchachos y hermanos queridos, es hacia mí. ¿Cómo yo me estoy confrontando? ¿Cómo estoy tratando a los demás? Yo tengo que tener algo de Dios, porque nosotros estamos tratando de seguir a Cristo y que se nos debe pegar algo de Cristo, de esa bondad, de esa misericordia de Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, todo eso que hacemos tratamos de que se nos pegue. Jesús es mi modelo, es mi tutor, a él lo sigo. Pero entonces yo veo que en la práctica muchas veces nosotros, como me la hizo, me la paga. Ahora, escuchen esto. Amar no es amar es algo divino, por favor. Amar, mira, no hay gracia en que usted ame a su esposa, a sus hijos, porque pues son sus seres queridos. La gracia está en que usted ame al que le hace mal, al que le hace mal. Ahí hay gracia. Y Dios, realmente tanta gente que lo desprecia, que no lo sigue, que no lo obedece, y sin embargo Dios no le paga a esa gente como merecen sus actos, sino que les da muchas oportunidades y los trata con invariable amor. Yo pienso que esta lección, muchachos, hermanos lindos, es para llevarnos a reflexionar también en cuanto a nuestra manera de proceder y en cuanto a nuestra manera de manifestar ese atributo sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saben, muchachos, que hace un rato mientras Fabio hablaba,
yo me sonreí por algo con propósito, porque resulta que el rey sabía que había fallado, el rey sabía que se había equivocado y que su falta no era leve, que su falta era grave. Grave, muy O sea, grave. que delante de Dios merecía morir. Pero entonces él trata de apelar al amor de Dios y a la misericordia de Dios, ¿no? Y él dice, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, Señor, por favor, ten piedad de mí, ¿no? En ningún momento el rey David dice, Señor, merezco la muerte y si he de morir, Señor, llévame. No, más bien él dice, Señor, por favor, ¿cierto? Nuestra humanidad, porque pues ¿quién quiere morir, no? Pues nadie, pero él apela a la bondad del Señor. Eso demuestra algo muy lindo en David. ¿Qué demuestra? Que el rey David tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque el profeta tuvo que ir hasta la casa de David, el rey David había podido rechazar el consejo del profeta. El rey David había podido rechazar la historia que vino a contarle el profeta y haber dicho, vea, usted aquí no vuelve y ya, pero no. El Espíritu Santo conquista el corazón del rey y el rey se humilla delante del Señor. Pero si nosotros contáramos los pecados de David, son muchos. Ahora concentrémonos un momentico en los pecados nuestros y los de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Porque es que para poder mejorar, para poder cambiar, necesitamos reconocer nuestros errores. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que yo diga que Dios me ha abandonado, yo no sé cuántos de aquí hemos dicho de pronto en algún momento de angustia esa expresión, ya nosotros por esa expresión merecemos morir, porque nosotros estamos diciendo que Dios nos ha dejado solos y resulta que en ningún momento Dios nos ha dejado solos. Ahora, nosotros vemos la iglesia y a veces vemos la iglesia como un problema. No, en la iglesia no se testifica, en la iglesia no esto, y comenzamos a ver todos los pecados de la iglesia. Pero no vemos los propios nuestros y que nosotros somos las manos de la iglesia, o por decirlo así, la extensión de los brazos de Dios para con los seres humanos y no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Nosotros también merecemos morir, pero resulta que muy probablemente nosotros hemos caído en el concepto de que no, es que yo ya me siento salvo, es que yo soy salvo, es que el Señor ya lo hizo todo por mí y entonces caigo en una falsa salvación. Eso también nosotros debemos tenerlo en cuenta porque muy probablemente podemos estar dentro de la iglesia, pero estar totalmente perdidos, muchachos. Miren que hay algo que me llama la atención, gracias Betico, hay algo que me llama la atención de la lección de esta semana y es que el salmista le pide perdón a Dios. Pero muchachos, hay que comprender que el perdón que Dios nos otorga no es solamente para que nos sintamos inocentes de ahí en adelante, sino que el perdón de Dios tiene que llevarme a mí a un arrepentimiento sincero, a un cambio profundo. Sí. Realmente el arrepentimiento que yo siento, el perdón que Dios me otorga, es diciéndome, te voy a librar de lo que te puede pasar por lo que hiciste, pero quiero que vivas una vida diferente. Ahora bien, ¿cómo lo evidencio? Porque el salmista le dice al Señor, le dice, lávame, límpiame con hisopo, le está diciendo, límpiame con hisopo. O sea, lo que le está queriendo decir es, Señor, yo reconozco que los sacrificios no son suficientes. Es decir, Señor, por más de que yo mate un corderito y lo lleve al altar y lo ponga, yo siento que eso no es suficiente, Señor. Yo necesito hablar contigo y contarte yo mismo lo que está pasando. Lávame con hisopo, es decir, Señor, yo quiero estar otra vez en tu presencia. Yo quiero volver a servirte. Yo quiero que vuelvas a estar de mi lado. Yo quiero que no me abandones. Yo quiero que no me quites la mirada. Y ahí estoy notando yo la humanidad de David, porque humanamente es lo que yo haría. Si alguien a mí me hace un mal tan terrible, yo qué digo, ni le hablo más. Y encontramos, como lo decimos nosotros, yo puedo ver en mi familia carnal, en la iglesia, gente que no se hablan, porque estamos actuando de acuerdo a la justicia humana. Y lo que David está diciendo es, Señor, yo en mi humanidad, Señor, yo sé que yo ni siquiera le hablaría a alguien que comete un sacrilegio como el mío. Pero Señor, yo apelo a tu misericordia, apelo a tu bondad, lávame con hisopo porque yo quiero seguirte sirviendo, Señor. Yo quiero que olvides esto. Y efectivamente es lo que Dios hace, ¿no? Dios olvida, Dios perdona, da un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Y pues cuando uno termina de ver la historia de David, uno dice, wow, un hombre que es llamado conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto un hombre conforme al corazón de Dios?
pues usted y yo también podemos ser los hombres conforme al corazón de Dios. Uno se alarma cuando escucha eso de David, pero es que yo puedo ser el hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Todos los muchachos también pueden serlo. Cuando nos arrepentimos sinceramente y cuando Dios nos ve, dice, veo a alguien ahí que está actuando desde la sinceridad, desde la humildad y que quiere hacer las cosas a la manera. Y no solamente tiene el deseo, sino que ha tomado la decisión de hacerlo, y eso fue lo que hizo David. Aunque eso no lo privó de que viviera las consecuencias de su error, porque ese es el otro punto, que a veces queremos el perdón de Dios y que Dios anule mi culpa y también anule las consecuencias, y eso no es así, porque entonces Dios sería una alcahueta del pecado y de la maldad. Mira que justamente se dice, ¿no? Crea en mí un corazón limpio. Y yo creo que uno de los mayores pecados que enfrenta los seres humanos, y junto con los seres humanos voy a limitar otra población, a la iglesia, es justamente la falta de ese corazón contrito y humillado. Hay mucha prepotencia, hay mucha arrogancia. No se deja que Dios sea Dios en la vida del ser humano. No, miren, falta humildad, falta humillación. Y no puede haber verdadero perdón si el ser humano no solicita, ¿verdad?, a ese Dios que lo puede hacer ese perdón, pero que venga desde lo profundo del corazón. Porque eso va a crear en nosotros una situación aparente en la iglesia. Y por eso Beto ahorita decía, ¿no? Los pecados de la iglesia, mis pecados. Y yo creo que es terrible el hecho de que nosotros no reconozcamos, no nos humillemos delante de Dios, no reconozcamos que Él es el único que puede perdonarnos y que Él es el único que puede extender esa bondad, que aunque nosotros merecíamos la muerte, que aunque nosotros no merecemos nada bueno, Él puede concedernos, Él puede darnos, porque Él es el Dios. Pero hay una frase que Fabio repite y que la voy a mencionar aquí una vez más, y es que cuando el ser humano no quiere, ni Dios puede. Y aunque Dios quiere perdonarnos, aunque Dios quiere salvarnos, si nosotros no queremos, ¿y por qué digo no queremos? Porque no experimentamos ese corazón contrito y humillado. No proviene de mí, del ser humano. Dios está cada día impresionando para que nosotros nos enternezcamos del amor de Dios y ese corazón se humille, y cuando ese corazón se humilla, a partir de ese momento empiezan una serie de cosas, muchachos, que son simplemente extraordinarias en la vida del ser humano. Sí, pastor, perdón, Fabio, lo que pasa es que el ser humano quiere que Dios actúe en él como por arte de magia. ¿No? Señor, quítame el pecado que tengo con un chasquido de dedos. Señor, quítame el deseo que tengo con un chasquido de dedos. Señor, quítame el carácter que tengo o cámbiamelo por otro con un chasquido de dedos. No, resulta que no. Resulta que yo necesito involucrarme en ese proceso de mi santificación, y eso sí, lo hago en comunión con el Espíritu Santo. Por eso a Job capítulo 31, el versículo 1, a mí esa declaración de Job realmente me ha llevado a mí a lo sumo de mi reflexión. Es que Job dice allá, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de pensar en una virgen, en una mujer que no sea mi esposa? Yo decidí hacer pacto con mis ojos. Creo que nosotros, después de buscar al Señor y después de pedir perdón por nuestros pecados, necesitamos tomar resoluciones, porque si no tomamos resoluciones, ¿de qué sirve? Seríamos unos, a ver, ¿cómo podría decirlo? Seríamos hipócritas, ¿no? Seríamos hipócritas porque le estamos diciendo, Señor, perdóname, pero no quiero dejar mi actitud, pero no quiero cambiar mi caminar. Sí, Señor. Job dice, Señor, hice pacto con mis ojos. Qué bueno que nosotros hiciéramos pacto con el Señor, con todo aquello que nos separa de él. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos, la hipocresía. Pedimos perdón, pero queremos seguir en nuestro mundo, en nuestras andanzas y en nuestros pecados, y así no va a funcionar la cosa. Yes. Tenemos una promesa que yo quiero tener el privilegio de compartirla con ustedes, esta promesa linda que durante esta semana estamos recordando, ¿verdad?, a todos nuestros lindos hermanos y amigos. Así que me llena de mucha emoción Hebreos, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 16, él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, que es el tema que también nos está robando nuestra atención esta semana, y hallar gracia para el oportuno socorro, la
la ayuda y la misericordia de ese Dios de amor. Qué texto y qué promesa tan linda. Ojalá que esta promesa permee y cambie tu vida y te haga sentir esa dimensión del amor de Dios. Vamos a orar, queridos hermanos, para que esta lección de hoy sea una realidad en tu vida, pero también en la mía. Padre querido, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Creo que nunca nos cansaremos, Señor, de expresarlo, y permite que estos contenidos, estas lecciones derivadas de este estudio de hoy y de la lección que haremos durante esta semana, Señor, cambie nuestra manera de vivir. Queremos salir de la hipocresía, queremos realmente que tú puedas cambiar nuestro corazón, que lo puedas limpiar para que podamos amarte, para que podamos obedecerte y sobre todas las cosas, Señor, que podamos renunciar al pecado de todo corazón. Acompáñanos, danos la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos queridos, nos vemos mañana a 5 de la mañana hora Colombia. Chao. Sí, Señor. Bendiciones para todos. Chao, chao, chao.